Товарищи, рабоче-крестьянская революция, о необходимости которой все время говорили большевики, совершилась! Hola a todo el mundo, en este vídeo quiero hacer un repaso histórico a través del cine con películas comunistas o soviéticas. En principio iba a ser un top, pero al final tengo un montón de títulos de los que hablar y he decidido hacer una selección y llevar un orden cronológico. Empezar, digamos, en el 1890-1900 con la caída de los zares y terminar en el 1990 con la caída del muro de Berlín. Hay un montón de películas, hay un montón de títulos. Si os gusta, por favor, darle a like y haré una segunda parte, ojalá sea así. En el otro vídeo que hice sobre protagonistas alemanes en la Segunda Guerra Mundial dije que era solamente cine y en este hago lo propio. Pues me encanta el cine, me encanta la historia, así que venga, allá vamos. Empezamos con Los últimos zares. Esta miniserie de 6 capítulos me parece perfecta para empezar a realizar un visionado sobre el tema comunista un tanto completo. Y es que estos 6 episodios nos llevan a la gran cantidad de acontecimientos que sucedieron justo desde que el zar Nicolás II accede al mandato hasta su abdicación, la cual terminó con el asesinato del zar junto a toda su familia en el año 1918 en la casa Ipatiev. Aunque si eres un experto en historia rusa, te darás cuenta de que existen algunos fallos históricos, como por ejemplo en un plano que hacen de Moscú para el año 1905, incluyen el mausoleo de Lenin, el cual muere en 1924. Y bueno, aparte de este error, existe algún otro fallo más, según he podido leer por ahí, pero yo pienso que no influyen al resultado final de la serie. Y sin duda, esta recreación de los últimos zares y sobre todo de sus errores como políticos te pondrán en precedente de todo lo que vendrá después durante 70 años, es decir, la Revolución Rusa, los bolcheviques, la Guerra Civil, la Unión Soviética, el socialismo, bueno, y el comunismo en general. Desde mi punto de vista está perfectamente interpretada y ambientada, tiene buen ritmo, no aburre en ningún momento, hace un repaso de la vida y desgracias del pueblo ruso en aquellos años, así como, sobre todo, de la incompetencia del zar Nicolás II como político durante esta época. A lo largo de los capítulos vemos la relación de la zarina y el mismísimo zar con Rasputín y cómo este toma decisiones de Estado que afectaban a millones de personas y que obviamente empiezan a pensar y a preparar la revolución. Historiadores y expertos en la materia aparecen de vez en cuando para corroborar lo que se está contando en la serie a modo de documental. El escritor de la obra Los Romanov, Simón Sebag Montefiore, da credibilidad a lo que está ocurriendo, así que te recomiendo el visionado de esta serie si quieres empezar desde un punto de partida coherente para abordar todo lo que vendrá después. Al final puedes estar de acuerdo o no en la manera en la que se llevó a cabo la revolución, pero desde luego sacas en claro que en esta época Rusia necesitaba un cambio. El acorazado Potemkin del director Sergei Eisenstein es una película basada en hechos reales ocurridos en el puerto de Odessa, el Imperio ruso, y que resulta de vital importancia en la revolución fallida de 1905. Los marineros del acorazado, cansados de malos tratos y de verse obligados a comer alimentos en mal estado, deciden sublevarse. Película fundamental para los estudiantes de cine ya que tiene escenas memorables como la caída del carrito de un bebé por unas escaleras, la cual ha sido homenajeada en varias ocasiones por famosos cineastas. La película se rodó en 1925 y fue un encargo para conmemorar el 20º aniversario de aquella revolución social de 1905. El Almirante. Volvemos al cine actual con El Almirante, fantástica película rusa que narra cómo Alexander Kolchak, un militar ejemplar ruso, destaca como militar valiente y decidido en la Primera Guerra Mundial, durante la cual además conoce a su gran amor Ana Vasilevna. Con el pasar de los años, Kolchak va ascendiendo y se convierte en el máximo responsable de Rusia y con todos los poderes como gobernante supremo después del derrocamiento del gobierno provisional y del alzamiento de los bolcheviques. A pesar de que el ejército rojo cada día que pasa es más grande, Kolchak aguanta estoicamente en base a sus convicciones hasta el final, lo que demuestra que en todos los bandos hay gente honorable, fantástica superproducción rusa que entretiene y que te pone, esta vez, del lado de los vencidos y de los derrotados. La figura de Kolchak ha sido objeto de rehabilitación en la Rusia postsoviética, ya que durante la época comunista fue considerado un enemigo del pueblo. Ponemos rumbo a Pilao hacia nuestras propias minas. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, señor. ¿No tenemos alguna alternativa? No vamos a conseguirlo. Nuestras propias minas van a ser nuestra tumba. Tranquilícese, guardamarina. Saldremos de esta. Seguro. Reds. Esta película aparece en otras listas que hablan sobre el tema y desde mi punto de vista creo que se lo merece.
Esta superproducción norteamericana con Warren Beatty como director y protagonista tratan la vida del periodista y escritor John Reed, quien en su libro 10 días que estremecieron el mundo narró la Revolución Rusa de 1917. Reed relató de primera mano con detalles el día a día de la revolución bolchevique, y en esta magnífica y necesaria película podrás ver la fuerte personalidad del periodista y acercarte un poco más a un extraordinario hombre que siempre fue muy respetado en la Unión Soviética. De hecho, está enterrado en la necrópolis de la muralla del Kremlin. Imprescindible película de más de 3 horas de duración con Jack Nicholson y una jovencísima Diane Keaton. Obtuvo varios Oscars, así que creo que si no la has visto tienes que darla una oportunidad. However, if Comrade Reed wishes to make a statement, he will have 2 minutes to do so. I would merely want to say that on behalf of the American delegates that we will refuse to vote on these theses and that I myself will resign my seat on this committee. Если дискуссия закончена, перейдем к голосованию по отдельным пунктам. Doctor Zhivago. En esta película podemos seguir la vida de este joven médico de alta cuna que nace en la Rusia de los zares y que se ve en medio de la Primera Guerra Mundial, así como después inmerso en la Revolución Rusa. Además, tiene una historia de amor muy apetecible para el Hollywood de la época, con el trasfondo de las aventuras de Dr. Zhivago en esta adaptación de la novela del ruso Boris Pasternak, la cual le valió un premio Nobel de Literatura, aunque el escritor fue obligado a rechazarlo. Además, su novela no se pudo leer en Rusia legalmente hasta 1988 con la llegada de la perestroika. Esta película también se rodó muy cerca de mi actual casa, aquí en Madrid, con lo cual le tengo un cariño especial. Ni esto es una calle de Moscú, ni el doctor Zhivago viaja en un tranvía ruso. La mítica película se rodó aquí, en el madrileño barrio de Canillas, hace 50 años. Además, yo la considero imprescindible, sobre todo ese tema de la Revolución Rusa y de la época soviética. Octubre. En esta película se narra el comienzo de la Revolución Soviética en Petrogrado. Cuenta los acontecimientos que llevan a la Revolución Bolchevique, la situación con el gobierno provisional y la indecisión de los mencheviques que llevan a la ya conocida revolución con la invasión por fin del palacio por parte de los manifestantes, obteniendo así la renuncia del gobierno. Después del libro de John Reed, en otros países se le puso también el nombre de 10 días que estremecieron el mundo. Tuvo que ser reeditada para eliminar todas las partes en las que salía Trotsky, ya que cuando se rodó ya era un enemigo del pueblo. Desde mi punto de vista es una película difícil de ver, ya que es una película muda y las imágenes también en ocasiones son complicadas de procesar. Pero es una cuestión de gustos como en todo. Sea como sea, es importante en el tema que nos atañe. Así que ahí está, documentando a su modo estos días fundamentales de la Revolución de Octubre. Lenin en octubre puede ir pareja a esta, ya que se cuenta la misma historia, pero mucho más centrada en el líder de los bolcheviques, Lenin. Оба предложения означают ждать. Ждать ли съезда советов, ждать ли учредительного собрания, все равно ждать. Ну, очевидно, нам с ними не по дороге. Мы не будем ждать, пока буржуазия задушит революцию. Предложение Троцкого и Каменева с Зиновьевым – это полный идиотизм или полная измена. Эти печальные пессимисты нас без конца здесь спрашивают, а если? Доводы, позволяющие вспомнить изречение. Один дурак может в 10 раз больше задать вопросов, чем 10 мудрецов способны разрешить. Повторяю, необходимо со всей решительностью ставить вопрос о немедленном вооруженном восстании, о немедленном захвате всей власти советами. Одновременное, внезапное и быстрое наступление на Питер. Комбинировать наши 3 главные силы. Флот, рабочих и войсковые части. Занять и ценой каких угодно потерь удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции и мосты в первую очередь. Такова задача, требующая искусства и тройной смелости. Es más moderna y al tener diálogos es bastante más entretenida que la propia Octubre. Además, tiene una segunda parte que se llamaría Lenin en 1918. Ambas se rodaron en la época de Stalin, así que tiene su lado propagandístico. Sobre Stalin y Trotsky.
Sobre el gobernante Joseph Stalin existe una película protagonizada por Robert Duvall y que muestra a un Stalin tal y como la gran mayoría de la gente se lo imagina, un dictador tirano y egoísta que está obsesionado con las traiciones de los miembros del Politburó y con los enemigos del pueblo. La película también retrata sus acciones en la Rusia soviética, en la que Stalin logra transformar un país agrario en una potencia mundial. Esta película es para verla y, según los conocimientos que tengas sobre el tema, sacar tus propias conclusiones. Sobre Trotsky existe El elegido, que trata sobre su asesinato en México por parte del español Ramón Mercader, y Trotsky, la serie, la cual ya ha recibido varias críticas, sobre todo por parte de los trotskistas, que consideran a la serie una especie de propaganda del actual gobierno ruso ante la figura de Trotsky. Francamente, decir que de todo lo que hablo aquí, esta es la única que no he visto, puesto que solo está disponible en Netflix y yo no lo tengo, así que solo puedo comentar lo que he leído. Sí sé que es una superproducción y que se han gastado un montón de dinero y de medios en realizarla. Si la has visto y quieres comentar algo, yo encantado, genial, me encantaría. Sobre Trotsky, la verdad es que no hay mucho material cinematográfico, al menos hasta el momento. Novecento. Para hacer un punto y aparte sobre el tema que estamos tratando soviético, quería hacer un pequeño inciso para hablar de Novecento, cine clásico en lo que a cine socialista y proletario se refiere. Una película de Bernardo Bertolucci con Robert De Niro, Gerard Depardieu y Donald Sutherland, entre otras muchas estrellas del momento. 5 horas de película que te llevan a una hacienda italiana durante las 5 primeras décadas del siglo XX, que cuenta la vida de 2 niños que nacen al mismo tiempo, uno el hijo del señorito y patrón y el otro el hijo de campesinos al servicio de sus amos. Alfredo y Olmo, De Niro y Depardieu, sobresalen en esta obra magnífica que muestra claramente la diferencia de clases, sobre todo en el campo, y cómo la revolución proletaria llega también a aquella Italia de 1945. Tengo que decir que después de ver la versión de 5 horas me gustó muchísimo. Bertolucci dirige a la perfección a los actores y la fotografía es exquisita. A pesar de su duración, es entretenida y amena. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas, los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. La verdad es que hay que verla y, bueno, Donald Sutherland, hay un momento en el que aparece un extra de Walking Dead. Esto me dejó flipado, desde luego. Como cine parecido español, me gustaría nombrar a Los Santos Inocentes, que bastante más corta se basa en el aclamado libro de Miguel Delibes y que también transmite a la perfección la tiranía burguesa por parte de los terratenientes hacia sus trabajadores. Y la diferencia de clase está patente a lo largo de toda la película. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espérate. Espérate, que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo crea o no, embajador, en este país hacemos desde hace años todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callad, coño, no le distraigáis ahora. Ahora te toca a ti, Regular. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mal a ella al juzgarnos. En esta película hay una pequeña revolución individual y no colectiva. De verdad que esta película no te la puedes perder porque está fantástica también. Oficiales, entretenida película soviética que narra la historia de 3 personajes a lo largo de su vida y sobre todo durante los años en la era soviética. 2 oficiales del Ejército Rojo pasan por todas las guerras que había en la época, incluida la española, mientras que la mujer de uno de ellos lucha a su manera por mantener a la familia. El otro oficial también ama a esta mujer y podría parecer un triángulo amoroso, pero esto es la Unión Soviética y el tema se trata de una manera muy diferente al que se hubiese tratado, por ejemplo, en una película norteamericana. La mujer y esposa del oficial también luchará de manera armada en la Segunda Guerra Mundial, y las aventuras que pasarán durante todos estos años de batallas y dificultades son los que se ven en esta película, que va dando saltos en el tiempo de manera brillante. Esta película sirvió de propaganda en la Rusia socialista, como ejemplo de familia soviética y amistad eterna entre camaradas. Fue rodada en 1971, solamente la he encontrado en versión original subtitulada, pero merece muchísimo la pena. Enemigo a las puertas.
seguramente una de las historias más famosas sobre un soldado ruso en la Segunda Guerra Mundial. Y es que el soldado Vasil Sivtsev fue un francotirador que le hizo la vida muy difícil a los oficiales alemanes. Producción hollywoodiense muy entretenida y necesaria con Ed Harris y Jude Law, entre otros, también en este repaso de cine histórico sobre el comunismo. Acción, amor e historia, en fin, una muy buena película que merece también la pena ver. A estas alturas del vídeo creo que debería de hacer una mención especial a Stalingrado. Yo ya la nombré en mi anterior vídeo sobre películas alemanas, que te vuelvo a dejar aquí la tarjeta por si lo quieres chequear. Y también existe una versión rusa, llena de acción y bueno, bastante bien rodada, bastante bien filmada, con muchas explosiones, mucha acción. Yo no la he puesto porque creo que se me sale un poco del tema, pero bueno, deciros que está ahí, que está muy bien, ambas versiones, la parte en la que están los soldados alemanes como protagonistas y esta que están los soldados rusos. 17 instantes de una primavera. Esta es una serie famosísima en Rusia. Trata de la vida del espía soviético Maskin Isayev, que está operando en la Alemania nazi bajo el nombre de Max Otto von Stirlitz. El argumento gira alrededor de las negociaciones secretas entabladas entre las SS de Himmler y la inteligencia de los Estados Unidos para la firma de la paz entre los aliados y el Tercer Reich, dejando al margen de la misma a la Unión Soviética. La puedes ver en YouTube con subtítulos, son 12 capítulos de más o menos 1 hora de duración y la verdad es que es bastante interesante esta serie. Moscú no cree en las lágrimas. Cuenta la historia de 3 amigas y sus relaciones, abordando las esperanzas, frustraciones y relaciones desde la juventud hasta la madurez. La película trata en profundidad de las relaciones interpersonales en diversos niveles sociales y culturales de la sociedad soviética. Se desarrolla desde 1958 y la película es esencialmente un canto al esfuerzo personal y al amor. En esta película nos muestran en general cómo era la vida de los ciudadanos de a pie en la Rusia de Khrushchev. Es una película muy aclamada y muy interesante, pero he de reconocer que a mí personalmente se me atragantó un poco. Aún así, por lo que representa y por cómo está narrada, creo que debe estar en esta selección. Además tiene un Oscar a Mejor Película Extranjera, por si este dato te empuja a verla. El Topo, El Puente de los Espías, Gorrión Rojo, La Espía Roja, James Bond, El Espía que surgió del frío. Buah, hay un montón de películas de espías en la época de la Guerra Fría. Hay cientos, hay algunas interesantes y otras no tanto. Hay un montón de títulos y los que quedan por venir, porque el tema da para muchísimo, así que montones de películas sobre la Guerra Fría. Pero de todas estas películas, la más interesante es La vida de los otros, que muestra cómo era la vida en la RDA y la presión y seguimiento que sufrían algunas personas, máxime si eras un intelectual que podías transmitir con facilidad tus ideas. La historia del espía y del espiado se cuenta magistralmente en esta película, de la que se ha hablado mucho, así que yo lo único que te puedo decir es que si no la has visto, la veas, porque realmente es una muy buena película. Teléfono rojo, volamos hacia Moscú. Fabulosa sátira sobre la Guerra Fría y el peligro atómico. Stanley Kubrick firma en esta película una obra maestra cómica que también es profundamente seria y perceptiva sobre las locuras militares de aquella época. En 1989 la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Además, también fue seleccionada para su preservación en el registro de películas nacional. Red Army. No podía dejar de hablar de este impresionante documental sobre el equipo de hockey sobre hielo de la Unión Soviética, y es que la Guerra Fría, por supuesto, estaba también en el deporte. Este equipo soviético hizo historia con su juego, se les comparaba con el ballet ruso por la facilidad con la que llegaban a la portería contraria. Entre regates y pases tenían un dominio absoluto de este deporte. Y en este documental te muestra cómo era su vida, entrenamientos, sus viajes y relación con el Partido Comunista. Totalmente recomendable y subvisionado. La verdad es que si te gusta el deporte y te gusta la política, es fantástico. Bajo el mismo cielo y Deutschland 83. Estas son 2 series interesantes, actuales, que también están centradas en la Guerra Fría. En ambos casos de espías infiltrados en el bando contrario, y como no podía ser menos, todas sus aventuras se cuentan con mucha soltura y muy actuales y fáciles de seguir y engancharte. Con música además de los 80, la verdad es que está muy bien. Es una manera de acercar a los más jóvenes a este episodio de la historia que tan cerca nos tuvo a todos de la Tercera Guerra Mundial. Tiempo de los primeros y Salyut 7. Estas 2 películas tratan sobre la carrera espacial entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambas películas cuentan gestas espaciales impresionantes. El Tiempo de los primeros, o Primera vez, o Skywalker, cuenta la historia de los 2 primeros seres humanos que después de que Yuri Gagarin
abriese el camino al ser el primer hombre en viajar al espacio, estos consiguieron realizar un paseo espacial con éxito. Su compleja misión está contada con todo lujo de detalles y está a la altura de las películas espaciales estadounidenses. Salyut 7. El 11 de febrero de 1985, la estación orbital soviética Salyut 7, que ha estado en órbita sin tripulación durante los últimos 6 meses, pierde el control inesperadamente y deja de responder a las señales enviadas desde el centro de control de misión. La posible caída a la Tierra de una estación que es el orgullo de la ciencia y de la cosmonáutica soviética pone al gobierno soviético en jaque. La estación averiada puede caer en cualquier parte del planeta, destruir cualquier cosa, incluso una ciudad. Y todo esto sucede en el contexto de la Guerra Fría. Mucha tensión y cine en estado puro en esta magnífica película que nos acerca ya al final de la Unión Soviética. Chernobyl. Sobre esta famosa serie de moda hice un vídeo nada más salir el primer capítulo antes de convertirse en una serie de culto, así que te dejo el enlace por aquí. A mí me encantó como a todo el mundo y en fin, es totalmente recomendable, así que... Y llegamos al final, en 1989-1990, cuando cae el muro de Berlín. Unos días antes de esto, la madre de Alex, una mujer orgullosa de sus ideas comunistas, entra en coma. Cuando despierta 8 meses después, su hijo hará lo posible y lo imposible para que no se entere de que está viviendo en una Alemania reunificada y capitalista. Un jovencísimo Daniel Brühl protagoniza esta simpática película. Esta es de las más famosas, seguramente la hayas visto, y si no es así, pues nada, hay que verla porque está muy bien, de verdad que sí. Hasta aquí termina la lista, espero que te haya gustado. Sé que me dejo muchos títulos en el aire, pero yo he considerado que eran estas. Al final he ido añadiendo títulos así a última hora también. Como digo, hay muchísimos títulos, pero yo al final me he querido centrar en hacer, digamos, una línea cronológica con un principio y un final, ¿no? Espero que te haya gustado, me puedes comentar lo que sea abajo, yo estaré encantado de leerlo. Y nada, pues lo dicho, yo ya me despido. Espero que te haya gustado el vídeo, que te haya entretenido al menos un poquito. Si ha sido así, por favor dale a like, me ayudarías un montón, de verdad que sí. Suscríbete al canal, que es un canal de contenido diverso. Así que nada, te invito a que te quedes por aquí. Yo soy Finis de Rubio. Muchísimas gracias por la atención, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.